el sinoísmo para establecer una nación soberana en la que se consideraba que era patria la antigua tierra de Israel. Amén. ¿Alguien más? ¿Nombre? Antonia. Bueno, lo que he investigado es parecido a lo que dio nuestra hermana Marta, que la historia de Israel como Estado se inicia con la independencia que se realizó el 14 de mayo de 1948. Y ahí dice que se logró después de más de 60 años de esfuerzo político y diplomático por el sionismo. Investigando qué es el sionismo, dice que es un movimiento político nacionalista. Israelita. Ya, que ellos Fueron ayudados por los ingleses y los luchaban por esa tierra porque la creían que era se declaraban su patria, su tierra, su patria, ¿ya? Entonces dice que antes de la Primera Guerra Mundial el territorio que hoy día le llamamos Israel se llamaba Palestina. Es lo que le puedo decir. Ya. Y ahí es donde viene un detalle importante. Quien le puso Palestina fueron los ingleses de Inglaterra. ¿Ven? Ellos le pusieron a ese territorio Palestina. Y en eso se basan los palestinos reclamando propiedad de la tierra porque se van a la historia, a los cientos y cientos de años atrás. Pero hay un gran problema. Para que en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, no aparece la tierra de Palestina por ningún lado, porque eran árabes. Y ese sector también estaban los filisteos. Entonces la palabra Palestina significa en español tierra de filisteos, y ya los filisteos no existen. Amén. Eso significa la palabra Palestina, tierra de filisteos. Es un error histórico el que usa ese nombre para mencionar ese lugar. ¿Amén? Dígame. Nombre primero. Ana Veloz. Ya. Dice que la tierra de los israelitas comienza con los hijos de Israel. Remontaron su linaje al patriarca bíblico Abraham a través de Isaac y Jacob. Según la tradición judía, los israelitas decidieron los hijos de Jacob, quienes eventualmente se aceptaron en el antiguo Egipto. Sus descendientes, que constituyeron con 12 tribus de Israel, fueron evangelizados por un faraón, dice, según la fe judía. Éxodo de los israelitas desde la nación de Egipto hasta el país de Canaán, conducidos por el profeta Moisés, dio lugar a la consolación de los israelitas como pueblo de Israel. Ya, mi hermana, atiende. ¿Alguien más? ¿Hermana? ¿La historia de Israel? Sí. No la historia de Israel, sino el acontecimiento. Sí, cuando se declaró Estado. Primero no. Carlos Santos. Ya. Después de haber varias guerras, según lo que yo pude leer, de que los judíos emigran a varios lugares, especialmente en Gran Bretaña, hubo bastantes incidentes en los que eran perseguidos, fueron asolados. Como usted ya mencionó, se llamaba Palestina, todo estaba en el territorio de Palestina, hasta ciertas guerras, divisiones, hubo un líder político que se me olvidó el nombre. Ya no es necesario que mencione, siga con la historia breve.
y una vez que él fue uno de los partidarios para que pudiera hacerse Israel Estado, Nación. se pudiera hacer nación. Ya. Hubo guerra de 6 días, luego de que fue asolada, luego de que se declaró Estado también hubo muchos acontecimientos más porque le habían dado cierto territorio la Organización de las Naciones Unidas, pero con las constantes guerras que hubo en Egipto, todo su volumen como nación creció un 50% más. Claro. Creció más por todas las constantes guerras que hubo y fueron apartando a los ejércitos. Eso es lo que pueden, también hubo varias guerras, una que duró 6 días, Y eso se lo permitió la ONU. se lo permitió. Se lo permitió crecer y posesionarse de esas tierras. Sí, de parte de Egipto, parte de Asia Menor. Por eso es parte de Asia, que, sí. ya me manda, por esa razón, muchas guerras se ocasionan por intereses nacionales, nada más. No porque están cuidando, así como dice que la ONU tiene que cuidar que no salga otro como Hitler, no, que venga a destruir el mundo. Supuestamente la ONU está para eso, para defender la estabilidad democrática mundial. Pero últimamente no sucede eso. Vemos en el caso de la guerra con Rusia. ¿Qué hace la OTAN y qué hace la ONU? Están dándole armas al país que está siendo atacado para que se defienda contra Rusia, ¿sí o no? Ellos están interviniendo. Y mire, es una guerra que, claro, no es una guerra legal. ¿Por qué razón está atacando Rusia a ese país? Exactamente no lo sabemos, porque unos mienten, otros mienten y la verdad solamente Dios la sabe. ¿Amén? Pero toda guerra es injusta, ninguna guerra es justa, ninguna guerra es buena. Cuando le robaron las Islas Malvinas aquí a Argentina, en América del Sur, ni siquiera Estados Unidos, que era uno de los comprometidos a defender a América en la OEA, porque eso firmaron todos los países de América, defender a América contra un agresor externo. ¿Por qué no defendió Estados Unidos a Argentina? Porque no lo hizo, porque quien lo atacó eran los ingleses, y los ingleses pues eran sus aliados, y ahí se hicieron los de la dictadura. Ni siquiera la ONU hizo nada. Entonces ahí se ve que cuando hay guerras son solamente por intereses, más no porque están defendiendo la democracia mundial de esos países. Ya desde hace tiempo todos esos grupos dejaron de defender a la humanidad. Ahora solamente defienden sus intereses, su plata, su compadrazgo y etcétera, etcétera. ¿Amén? A ver, ¿alguien más que quiera dar? Voy a leer yo porque yo no vine la semana pasada. Ya. Primero su nombre. Iris Ramos. Ya. Dice, se declaró como Estado-nación el 14 de mayo del año 1948. Se declaró independencia del nuevo Estado de Israel. Ocurrió que menos de 24 horas más tarde los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria y Líbano, Irak, lo invadieron forzando a Israel a defender a la soberanía recién declarada de sus cátedras. También este país recibió una gran oposición internacional, pero también fue de gran apoyo a otros países, pues esto está visto como un refugio seguro para las numerosas victorias que persecutieron a la nación de los judíos en Europa. Amén. No se olvide usted que la palabra palestina significa tierra de filisteos. Y hay historiadores que ponen en los libros, hasta libros bíblicos, donde por error ponen el nombre de Palestina cuando se refieren a los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y eso no es correcto. Amén. Porque en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob era una tierra árabe, mas no Palestina. Incluso todavía no era árabe, porque los árabes son descendientes de Abraham. ¿Ya? Ese sector era de otros pueblos. Amén. ¿Ya está entendido, mis hermanos? Entonces, Palestina
significa tierra de filisteos. Filisteos. Entonces, cuando uno se habla de la historia de Israel, uno tiene que referirse a la verdad como cristiano. Era la tierra de Israel y punto. Tanto en el pasado como en el presente. Nada de Palestina. Palestina no aparece en la historia 500 años atrás, ya no existe Palestina. Amén. Palestina fue un nombre que le pusieron los ingleses a ese territorio porque no sabían qué nombre ponerle y porque tenían guerra contra los árabes. También lo hicieron por pelearse con los árabes. Amén. ¿Ya algún otro que dé su lección? ¿O hasta ahí nomás? Ya no le califico su actuación en clase. Creo que hay que leer. Si va a leer, pero rápidamente, y si no, pues de memoria sería mucho mejor. Yo les recomiendo que lean en su casa y que, por eso le digo breve, yo no le digo que haga un discurso del deber. Yo sé que ha leído, si me dice punto clave y terminó el asunto. ¿Amén? A ver, síganme. Su nombre primero. Rapidito, ya me fui. Ya, pero una parte no todo. Ya. Bueno, dice que el 11 de mayo de 1948, justo antes de finalizar el mandato británico en Palestina, David Ben Gurión, líder sionista y futuro primer ministro de Israel, proclamó la independencia de Israel. ¿Alguien más? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿No hicieron el deber? Ya, el deber se trataba acerca de cuándo fue declarado Estado Israel y qué hechos importantes ocurrieron. Amén. Que los hechos importantes usted puede escribirlo antes o después de haber sido declarado. Es un deber, no le pido que haga un libro de todo eso, no solamente unas cuantas hojas del deber. Vamos entonces a la historia de Israel. ¿Amén? ¿Cuál es el significado bíblico del nombre Israel? Israel. Nosotros leemos en la Biblia Reina Valera que significa el que lucha con Dios. Amén. Pero otras traducciones también dice que significa luchar por una bendición dada. Y también significa príncipe. O sea, hay traducciones diferentes que le dan un significado diferente al nombre de Israel. Porque la letra hebrea, al traducirla al español, tiene muchos significados. Amén. Se lo traduce de muchas maneras. Por eso es que la palabra hebrea que se usa para casa es la misma palabra que se encuentra en español donde dice vivienda, morada, otro nombre más, choza, ¿ya? Entonces, y es el mismo nombre en hebreo, ¿no? Y le dan todos esos significados. ¿Sí va entendiendo, mi hermano? Ya. Entonces, ¿qué significa el nombre Israel? El que lucha con Dios. El que lucha con Dios. ¿Cuáles eran las otras traducciones más? Príncipe. Príncipe. ¿Cuál era otra más? El que lucha por una bendición. El que lucha por una bendición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estudiar la historia de Israel? Se hace una pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué tenemos que estudiar la historia de Israel? Porque toda la historia sucedió en el territorio de Israel, que es la más importante del mundo. ¿Por qué cree usted que es la más importante del mundo la historia en Israel? ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Porque a través de Israel nosotros hemos conocido que hemos sido creados por un Dios todopoderoso. Amén. Nosotros sabemos de dónde hemos salido. Por la nación de Israel. Porque las otras naciones
historia sobre sus dioses. Cada nación tenía historia sobre sus diferentes dioses y unas historias incompletas, porque cada uno decía de que uno de sus dioses creó al hombre, otro creó el mundo y otro creó no sé qué cosa, y entre todos ellos se daban de puñete cuando se veían, no se podían ver esos dioses porque se daban de puñete, se peleaban. Por esa razón, cuando leemos en hebreo, no en español, porque en español dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Eso dice en el español. Pero en el hebreo dice, oye Israel, Elohim, o sea, tus dioses no están divididos, sino que son uno solo. Esa es la traducción hebrea. ¿Amén? ¿Le vuelvo a repetir? La traducción hebrea. ¿Ya? La traducción hebrea dice, oye Israel, Elohim, tu Dios, que quiere decir, tus dioses no están divididos, sino que están unidos. ¿Amén? Eso lo aclara el Nuevo Testamento, ¿no? Ya cuando nos habla que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son uno solo. ¿Amén? Nosotros somos un ejemplo de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos divididos en tres partes. Pero no nos peleamos las tres partes, ¿sí o no? Usted no ha escuchado una voz interior que empieza a reclamarle algo a usted, porque su espíritu está dormido. Es un ser espiritual. En cambio, su alma se expresa a través de felicidad, tristeza, amén, risa y muchas otras cosas más. Su alma. Y su cuerpo es el que tiene contacto con los materiales. Somos tres en uno. Y esos tres no están divididos. Imagínense si su espíritu se peleara con su carne y su alma y dijera, bueno, ya no quiero estar aquí, me voy. Se muere en el instante. Te cae muerto, ya se murió. Y va su alma por ahí, bravo, que no quería hacer nada con su cuerpo. Pues. Amén. Y así es Dios. En el español nos da la idea de una sola cosa, porque cuando fue traducido en ese tiempo no disponía Reina Valera y el otro que tradujo, porque eran dos, ¿no? Era Reina Valera y ¿cuál era el otro? Cipriano creo que era más. ¿Ven? Ellos no disponían de toda la información que ahora nosotros disponemos. Por eso ellos trajeron esa palabra que resultaba un poco confusa con el nombre de Dios nada más. Amén. Para no complicarse. Pero hay partes donde aparece la palabra dioses. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando leemos en 1 Samuel que se roban el arca del pacto y los filisteos asustados dicen, han traído a la tierra de Filistea esos dioses que casi destruyen Egipto. Dioses dice, no dice Dios. Porque ahí aparece la traducción directamente, ¿no? Los dioses que casi destruyen Egipto. Los dioses. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? ¿Quién le habló a Samuel? ¿Quién habló a Samuel? ¿Quién cree usted que le habló a Samuel? Dios. A ver, ¿cuál fue? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Padre. ¿Ah? El Padre. ¿Seguro que es el Padre? Porque dice, cuando usted lee que lo llamaron a Samuel, ahí dice que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo. Jesús. El Verbo, Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces le habló Jesús, Claro, porque Él es la palabra Él es la palabra. de este tiempo. Y en Es ese la tiempo palabra. era El Dios. Verbo, la palabra. Jesucristo es la palabra del Verbo. Amén. La palabra de Jehová. Él es Jesucristo. Siempre los tres aparecieron en el Antiguo Testamento, sino que uno no se da cuenta. Uno se dice Dios porque está acostumbrado en que no estaba revelado todavía sino hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu Santo. O sea, todo es Dios mismo.
Dios mismo, sino que no Está están entre padres, divididos. como usted lo hizo. El que quiso romper esa unión fue Satanás cuando tentó a Jesucristo. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, él quiso romper esa unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, los tres son un solo Dios. O sea, los tres tienen el deseo de salvar a la humanidad. Los tres tienen el deseo de hacer lo bueno, lo correcto. Son justos, amén, son santos. Porque ¿Ves? un solo deseo. Sería un solo deseo, no tres deseos. No, no son tres deseos, ellos siguen una sola cosa. Es como cuando usted Pero funda una es un asociación. deseo de, no es que es un solo cuerpo, donde estamos como nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, mire. Pero hay un solo deseo. Mire usted, la palabra familia, ¿qué conforma la familia? Padre, hijo y mamá, papá, hijos. Papá, mamá, hijos. Eso forman lo que es la familia. Dios lo forma, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. La familia celestial. ¿Se da cuenta? ¿Por qué son una familia? Porque viven en conjunto, ¿no? Viven en conjunto, permanecen unidos entre todos ellos, ¿vale? Desarrollan, crecen, por eso son familia. Se entienden, se aman. Amén. Un hijo fuera del círculo familiar no recibe el mismo amor que dentro del círculo familiar. No es lo mismo. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Ya. Entonces, ¿por qué estudiar la historia de Israel? Porque en Israel ocurrió la historia más importante del mundo entero. Lo más importante del mundo entero. Amén. ¿Qué dice el libro de Salmos 105.6? ¿Qué dice el libro de Salmos 105.6? Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos 105, versículo 6. Si alguien lo tiene, puede leerlo en voz alta. Dice, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. Ya Dios había escogido a la nación de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Ya la tenía escogida desde antes. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Bueno, a través de Israel, Dios se dio a conocer al mundo. A través de Israel, Dios se dio a conocer al mundo. El mundo conoció al Dios vivo, poderoso, verdadero, a través de la nación de Israel. Lo que ocurrió en Egipto, cuando Él mandó todas sus plagas, cuando uno lee la historia, uno cree que quedó solo en Egipto. No, no quedó solo en Egipto. Porque cuando ellos llegaron a Canaán, hasta Canaán ya habían llegado todas esas noticias de lo que Dios había hecho en Egipto y cómo Dios abrió el mar para que pase el pueblo de Israel. Por eso dice que muchas naciones en Canaán, al escuchar todo eso, a unos les pareció mentira, exageración, fantasía, pero los que presenciaron todo eso se llenaron de temor. Se llenaron de temor porque vieron que ese pueblo estaba respaldado de un verdadero Dios, no del Dios que ellos adoraban, ¿no? Porque ellos adoraban a un pedazo de piedra o metal que no hacía nada, solamente estaba ahí. Adoraban, lo adornaban, le suplicaban, pero de ahí no se movía ni hacía ninguna cosa. ¿Amén? ¿Se acuerda del cobarde de Baal? ¿No? Cuando estaba con los sacerdotes, ¿no? Y estaba por acá Elías haciendo su ofrenda. ¿Qué hizo Baal en ese momento? No hizo nada, ¿no? Ahí dejó que maten a los sacerdotes, nunca se movió, nunca echó fuego del cielo, porque era un pedazo de roca solamente. ¿Amén? Ahora, claro, mucha gente adora imágenes, ídolos, porque también el diablo hace señales milagrosas e engañosas. ¿Amén? Entonces es obvio que cuando adoraban a Baal, a ese muñeco de piedra, puede ser que hayan visto alguna señal, milagro, prodigio, pero satánica.
a través de ese muñeco, ¿no?, de piedra. ¿Amén? Y ellos afirmaban su fe creyendo que efectivamente ese pedazo de roca tenía poderes, cuando en realidad el poder venía de las mismas tinieblas. Amén. Eso pasa ahorita con los que adoran imágenes, ¿no? Ellos creen que la imagen le hizo un milagro y no es la imagen. Es algo falso, o simplemente pues actuó su fe, porque cada persona tiene fe también. Amén. Tiene fe también, pero actuó su fe y creyó y pensó de que era ese pedazo de piedra que le hizo el milagro. ¿Amén? También esas señales engañosas, ¿no? Como cuando aparece la supuesta Virgen María en el cielo y cosas así. ¿Por qué son señales engañosas? Porque si aparece en el cielo, se supone que si nosotros vemos eso, mucha gente de alrededor tiene que presenciar lo mismo, ¿sí o no? Pero qué raro que solamente el grupito de gente que está ahí presencia eso en el cielo y por otro lado nadie lo ve, porque es un milagro satánico, no es de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguien lea Josué 9 del 8 al 10 rápidamente? Josué 9 del 8 al 10, rápidamente. Señora, ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y les dijo Josué, ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde había llegado las noticias de lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel? Por toda la tierra de Canaán, ¿no? La gente había escuchado todo lo que había pasado. Bueno, a través de Israel, de la nación de Israel, también Dios nos reveló sus mandamientos y su palabra. Sus mandamientos y su palabra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28, del 18 al 20? Y predicar el Evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Los primeros predicadores fueron israelitas, ¿no? Fueron los primeros. ¿Ya? También dijo que les enseñen todos los mandamientos que Jesús les había dado, que también se los enseñen a los demás. ¿Sí se da cuenta? A través de la nación de Israel también Dios trajo bendición al mundo, porque por causa de Israel también nosotros somos bendecidos. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y no hablaba precisamente de él, sino que hablaba de la nación de Israel que iba a surgir de sus lomos. ¿Amén? Ahí iba a surgir Israel. Amén. Ya estaba en su sangre la nación de Israel. Por eso es que a través de Israel todo el mundo ha recibido bendición. A través de Israel Dios se dio a conocer como hombre y desde allí se paseó por el mundo el mensaje de salvación. Amén. Lea bien detenidamente lo que dice Romanos 9, versículos 4 y 5. Romanos 9, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? ¿De leer? Romanos 9, versículos 4 y 5. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De dónde vino Cristo? ¿De qué nación? De Israel. De la nación de Israel. Amén. De ahí vino Cristo, era israelita, de la tribu de Judá. Amén. Pero era israelita. De ahí vino la salvación al mundo entero. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Es Israel la nación que no dejará de existir hasta que se cumpla la voluntad de Dios en el fin de los tiempos. O sea, Israel es la única nación que seguirá existiendo hasta cuando Dios diga, llegó tu tiempo, tu momento. Amén. Porque Israel estará en el milenio. Desde ahí gobernará Jesucristo el mundo entero. Israel será el trono de poder y gloria de nuestro Señor Jesús. Israel será el trono de poder y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.